Señor, cancele todas sus cuentas ahora y váyase de aquí. Iván, el técnico del taller de reparaciones, me miró con una expresión que mezclaba miedo y urgencia. Había algo en sus ojos que me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Él giró el teléfono de Verónica hacia mí. En la pantalla agrietada vi una conversación de WhatsApp que haría que mis piernas temblaran tanto que tuve que apoyarme en el mostrador. Ya compré lo que necesitamos en la farmacia. Solo faltan 2 semanas más y todo será nuestro, había escrito mi esposa. ¿Estás segura de que no va a sospechar?, respondí a un número que no reconocía. El viejo no sospecha nada, cree que lo amo, escribió Verónica. Después de que se muera, nos vamos a vivir juntos con todo su dinero. En ese momento, el mundo dejó de tener sentido. La mujer con la que había compartido mi vida durante 4 años, la mujer en la que había confiado ciegamente, estaba planeando mi muerte. Antes de continuar con esta historia, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que descubrí en ese teléfono no solo me salvó la vida, sino que me enseñó que nunca es tarde para defenderte. Quédate hasta el final, porque la forma en que respondí a esta traición cambió todo. Mi nombre es Jorge Villarreal, tengo 68 años, y hasta ese día en el taller de reparaciones pensaba que tenía un matrimonio feliz. Vivo en San Pedro Garza García, uno de los municipios más prósperos de Monterrey, en una casa que construí con el trabajo de toda mi vida. Trabajé 42 años como gerente de ventas en una empresa de equipos industriales. Me jubilé hace 4 años con una buena pensión del IMSS y ahorros considerables que había acumulado con disciplina y sacrificio. No soy millonario, pero tengo lo suficiente para vivir cómodamente. Una casa propia valuada en aproximadamente 4 millones de pesos, inversiones por cerca de 2 millones, y mi pensión mensual de 28,000 pesos. Estuve casado con mi primera esposa, Daniela, durante 35 años. Ella falleció hace 6 años por complicaciones de un cáncer de mama que luchó valientemente durante 2 años. Su muerte me dejó devastado. Después de más de 3 décadas juntos, no sabía cómo vivir solo. La casa que antes estaba llena de vida, risas y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Pasé 2 años en una depresión profunda. Mis 2 hijos, Andrés y Lucía, ya adultos y con sus propias familias, se preocupaban por mí. Me visitaban constantemente, trataban de sacarme de la casa, de hacerme participar en actividades. Pero yo estaba atrapado en el dolor, reviviendo cada momento con Daniela, sintiendo que mi vida había terminado junto con la de ella. Fue mi compadre Fermín quien me empujó a volver a vivir. Jorge, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina silenciosa, Daniela no hubiera querido que te quedaras así, consumiéndote. Tienes 62 años. Todavía tienes mucha vida por delante. ¿Qué vida, Fermín?, le respondí amargamente. Todo lo que construí lo construí con ella. Sin Daniela, esto no es una vida, es solo existir. Entonces deja de solo existir, me dijo con firmeza. Empieza a vivir de nuevo. No estás traicionando su memoria por ser feliz. Ella querría que fueras feliz. Esas palabras me quedaron dando vueltas durante semanas. Poco a poco, empecé a salir más. Acepté invitaciones de amigos. Volví a frecuentar el club social donde había sido socio durante años. Y fue ahí, en una tarde de domingo hace 4 años, donde conocí a Verónica. Ella estaba sentada sola en la terraza del club, tomando un café y leyendo una revista. Tenía aproximadamente 44 años en ese entonces. Cabello castaño largo que brillaba bajo el sol. Ojos verdes que se iluminaban cuando sonreía. Una figura esbelta que cuidaba con disciplina. Me pareció hermosa, pero más que eso, me pareció accesible, amigable, alguien con quien podría hablar sin el peso de la lástima que veía en los ojos de todos los demás. Me acerqué con la excusa de preguntarle si la silla al lado estaba ocupada. ¿Le importa si me siento?, pregunté nerviosamente. Era la primera vez en décadas que iniciaba una conversación con una mujer que no fuera Daniela. Ella levantó la vista de su revista, me miró con esos ojos verdes y sonrió. Claro, adelante. La compañía siempre es bienvenida. Comenzamos a platicar.
Me contó que era divorciada desde hacía 3 años, sin hijos. Nunca fue el momento adecuado, explicó con una sonrisa triste. Mi exesposo siempre decía que más adelante, y de repente ya no había más adelante. Trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa de logística. Es un trabajo estresante, me dijo, pero me mantiene ocupada. Después del divorcio necesitaba algo que llenara mis días. Le conté sobre Daniela, sobre el cáncer, sobre los 2 años de depresión, y para mi sorpresa, no vi lástima en sus ojos. Vi comprensión. Perder a alguien después de tanto tiempo juntos debe ser desgarrador, dijo tomando mi mano sobre la mesa en un gesto que me pareció completamente natural. Pero usted está aquí. Eso significa que está eligiendo seguir adelante. Eso requiere mucho coraje. Esa primera conversación duró 3 horas. Cuando nos despedimos esa tarde, intercambiamos números de teléfono. Ella escribió el suyo en una servilleta con una caligrafía elegante. Llámeme cuando quiera platicar, dijo. No tiene que estar solo si no quiere estarlo. Durante las siguientes semanas, nos vimos varias veces. Cenas en restaurantes tranquilos donde podíamos platicar sin gritos alrededor. Películas en el cine, aunque ninguno de los dos prestaba mucha atención a la pantalla porque estábamos más interesados en conocernos. Paseos por el Parque Fundidora, caminando despacio mientras ella me contaba historias de su trabajo y yo le contaba historias de mis años en ventas. Verónica hacía que me sintiera vivo de nuevo, hacía que me olvidara del dolor y la soledad que había cargado durante 2 años. Con ella reía de nuevo, con ella sentía que tenía un futuro. No solo un pasado lleno de recuerdos dolorosos. Jorge, me dijo una noche después de una cena particularmente agradable, me haces sentir especial. Hace años que nadie me hacía sentir así. Sus palabras me llenaron de calidez. Yo, un viudo de 62 años con una panza que había crecido desde la jubilación, haciéndola sentir especial a ella, una mujer hermosa que podría tener a cualquier hombre. 6 meses después de nuestro primer encuentro, le propuse matrimonio. Lo hice en el mismo lugar donde nos conocimos, la terraza del club, en una tarde de domingo idéntica a aquella primera. Verónica, le dije sosteniendo su mano, sé que no llevamos mucho tiempo juntos, y sé que yo soy mayor que tú, pero me haces feliz de una manera que pensé que nunca volvería a ser feliz. ¿Te casarías conmigo? Ella lloró, o al menos eso pareció. Ahora me doy cuenta de que nunca vi lágrimas reales. Solo vio sus ojos enrojecerse mientras asentía vigorosamente. Sí, Jorge, sí quiero casarme contigo. Mis hijos se opusieron desde el principio. La reacción de Andrés cuando le conté fue inmediata y fuerte. Papá, me dijo por teléfono, su voz tensa con algo que sonaba entre preocupación y enojo. Apenas la conoces, son solo 6 meses, es muy pronto. Tu madre murió hace apenas 2 años. Añadió Lucía cuando vino a visitarme esa tarde, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. ¿No crees que deberías esperar más tiempo? ¿Estar seguro? Estoy seguro, les dije con una convicción que ahora reconozco como desesperación disfrazada de certeza. Verónica me hace feliz. ¿No es eso lo que su madre hubiera querido? Que fuera feliz. Mamá hubiera querido que fueras feliz, respondió Andrés. Pero también hubiera querido que fueras prudente. No sabemos nada de esta mujer. Sé suficiente, insistí. Sé que me ama. Sé que me cuida. Sé que cuando estoy con ella, no me siento como un viejo esperando la muerte. Lucía trató un último argumento. Papá, es mucho más joven que tú. Tiene 44 años. Tú tienes 62. Esa diferencia no importa, la interrumpí. El amor no entiende de edades. Pero no era amor lo que Verónica sentía. Era cálculo. Era paciencia. Era la ejecución fría de un plan que había diseñado mucho antes de que nos conociéramos. Nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. Andrés y Lucía asistieron por obligación, sus expresiones claramente mostrando desaprobación durante toda la ceremonia. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, las sonrisas fueron forzadas, tensas. Pero yo no les presté atención. Estaba seguro de que con el tiempo llegarían a querer a Verónica tanto como yo. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos, o al menos así me parecieron entonces. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver todas las señales que ignoré.
todas las banderas rojas que descarté como malentendidos o exageraciones de mi parte. Verónica se mudó a mi casa inmediatamente después de la boda. Trajo pocas cosas. No tengo mucho, explicó. Después del divorcio, mi ex se quedó con casi todo. Prefiero empezar de cero contigo. Transformó el espacio rápidamente. Redecoró varios cuartos, quitando las cosas de Daniela y reemplazándolas con su propio estilo. Espero que no te moleste, decía mientras empacaba las fotos de mi primera esposa. Pero creo que es importante que esta sea nuestra casa, no la casa que compartiste con ella. Tenía sentido, o eso me parecía entonces. Ahora entiendo que estaba borrando sistemáticamente a Daniela de mi vida, asegurándose de que yo no tuviera anclas al pasado, nada que me hiciera cuestionar mi presente con ella. Llenó la casa con plantas y vida. Cocinaba platillos deliciosos que me hacían olvidar la comida simple que había estado comiendo durante 2 años. Organizaba reuniones con amigos, convirtiéndose en la perfecta anfitriona. Me acompañaba a todos lados, siempre tomada de mi brazo, siempre sonriendo, siempre diciendo exactamente lo correcto en cada situación. Jorge, me decía mientras me abrazaba en las noches, eres el mejor hombre que he conocido. No puedo creer la suerte que tuve de encontrarte en ese club. Fue el destino. Sus palabras me llenaban de orgullo. Me hacían sentir que no era solo un viejo jubilado esperando que pasaran los años. Era un hombre amado, valorado, importante en la vida de alguien. Pero entonces, sutilmente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. El primer cambio que noté fue financiero y llegó apenas 3 meses después de la boda. Jorge, cariño, dijo Verónica una mañana mientras desayunábamos. He estado pensando en nuestras finanzas. ¿No crees que seríamos más eficientes si tuviéramos todo en cuentas conjuntas? Podría ayudarte a manejar los gastos, a organizar mejor las inversiones. Me pareció razonable. Después de todo, éramos esposos. Así que agregué su nombre a mi cuenta principal de Bancomer. Le di acceso a mis estados de cuenta. Le mostré dónde guardaba los documentos importantes de la casa y las inversiones. Gracias por confiar en mí, dijo besándome. Voy a cuidar muy bien de nuestro dinero. El segundo cambio fue social. Verónica empezó a encontrar defectos en mis amistades de toda la vida. Jorge, tu compadre Fermín toma demasiado. No es buena influencia para ti, decía cuando él llamaba para nuestras tradicionales cervezas del viernes. Esos amigos del club solo quieren aprovecharse de tu generosidad, comentaba cuando me invitaban a eventos. Poco a poco, empecé a ver menos a mis amigos, no porque ella me lo prohibiera directamente, sino porque siempre había una razón para no ir. Cariño, hoy no te sientes bien, o hoy tenemos planes más importantes. Para el 6º mes de matrimonio, Fermín había dejado de llamar, mis otros amigos también, y yo estaba completamente solo, dependiendo únicamente de Verónica para compañía. El tercer cambio involucró a mis hijos. Verónica nunca fue hostil con Andrés y Lucía abiertamente, pero siempre encontraba maneras de crear tensión. Tu papá estaba muy estresado después de que viniste la semana pasada, le decía a Andrés por teléfono, con voz preocupada pero venenosa. A tu papá le molesta cuando cuestionas sus decisiones, le comentaba a Lucía después de cada visita. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las visitas menos frecuentes. Y Verónica siempre tenía una explicación. Jorge, ellos están celosos de nuestra felicidad. No quieren que seas feliz sin su mamá. Para cuando cumplimos 1 año de casados, mis hijos prácticamente habían dejado de hablarme, y yo, en lugar de cuestionar por qué, acepté la narrativa de Verónica. Estaban celosos, no entendían nuestro amor, era su problema, no el mío. El cuarto cambio fue en mi salud, y debería haberme alarmado más de lo que lo hizo. Empecé a sentirme más cansado de lo normal, más débil, con dolores de cabeza frecuentes y problemas estomacales, mareos que aparecían sin razón. Cariño, decía Verónica con preocupación que ahora sé era completamente falsa. Necesitas ir al doctor. A tu edad, estos síntomas pueden ser serios. Fui a varios médicos. Todos decían que era normal para mi edad. Estrés, ajustes hormonales, nada específico, pero los síntomas no mejoraban. Si acaso, empeoraban con cada semana que pasaba. El quinto cambio llegó con una conversación que Verónica inició una tarde mientras tomábamos café. Jorge, deberíamos actualizar tu testamento.
No porque vaya a pasar algo, pero a tu edad es prudente tener todo en orden. Me pareció sensato. Hice una cita con mi notaria, la licenciada Adriana. Verónica insistió en acompañarme. Durante la reunión, ella sugirió cambios que me hicieron dudar por primera vez. Jorge, ¿no crees que como tu esposa debería heredar la mayor parte? Tus hijos ya son adultos independientes. Yo seré quien te cuide en tus años finales. La licenciada Adriana me miró con una expresión de preocupación profesional. Señor Villarreal, estas son decisiones muy personales. Tal vez quiera pensarlo con calma, consultarlo con sus hijos. Pero Verónica era persuasiva. Jorge confía en mí, soy su esposa. Es natural que herede. Terminé firmando un nuevo testamento donde Verónica heredaba el 70% de mis bienes. Andrés y Lucía se repartirían el 30% restante. Cuando mis hijos se enteraron, la ruptura fue casi total. Papá, me dijo Andrés por teléfono, su voz quebrándose, esa mujer te está manipulando. Mamá y tú construyeron todo eso juntos. Y ahora una extraña se va a quedar con todo. Pero yo defendí mi decisión. Verónica me cuidaba, me amaba. Ellos solo estaban celosos. El sexto cambio vino con el tema de los seguros de vida. Jorge, con tu edad y tu salud, necesitamos estar preparados, dijo Verónica una noche. Deberíamos aumentar la cobertura de tu seguro. Terminé sacando una póliza de seguro de vida por 3 millones de pesos, con Verónica como única beneficiaria. El agente de seguros me miró extrañado cuando especifiqué eso, pero firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Retrospectivamente, todas estas fueron señales de alerta gigantes. Pero cuando estás emocionalmente dependiente de alguien, cuando esa persona te hace sentir amado después de años de soledad, no ves las señales. O las ves pero las ignoras, porque la verdad es demasiado dolorosa para aceptar. El séptimo cambio llegó hace aproximadamente 3 meses. Verónica empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Tengo más responsabilidades en el trabajo, explicaba. Mi jefe me está dando proyectos importantes. Llegaba tarde, a veces después de las 10 de la noche. Algunos fines de semana decía que tenía que trabajar. Cuando la llamaba, no siempre respondía. Estaba en una junta, explicaba después. Empecé a sentir sospechas, pero las reprimía. No quería ser el esposo celoso, inseguro, controlador. El octavo cambio fue el más sutil, pero tal vez el más revelador. Verónica empezó a ser menos cariñosa. Los besos se volvieron mecánicos, los abrazos obligados. La intimidad física prácticamente desapareció. Estoy cansada, Jorge, decía cuando yo intentaba acercarme. El trabajo me está matando. Pero a veces la escuchaba hablando por teléfono en el jardín, con una voz suave, casi susurrante. Risas que nunca compartía conmigo. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre era una amiga del trabajo o mi hermana. Verónica no tenía hermana, al menos no que yo supiera. Nunca había mencionado una hermana en 2 años de conocernos. El noveno cambio pasó con mis medicamentos. Yo tomaba medicina para el colesterol y para la presión arterial. Nada muy serio, medicamentos preventivos que muchos hombres de mi edad toman. Verónica empezó a encargarse de organizar mis pastillas. Déjame ayudarte, cariño. No quiero que te confundas con las dosis. Preparaba mis medicamentos en pequeños frascos organizadores, uno para cada día de la semana. Era conveniente y yo apreciaba el gesto, o eso pensaba. Pero después de que ella empezó a organizar mis medicinas, me empecé a sentir peor, mucho peor, más mareado, más débil, con náuseas frecuentes, dolores en el pecho que me asustaban en las noches. Jorge, creo que necesitas ver a otro doctor, decía Verónica con esa preocupación falsa. Estos síntomas no son normales. Fui a más médicos, más análisis, más estudios. Nadie encontraba nada específicamente mal. Tal vez es la edad, decían. Tal vez necesita ajustar las dosis de sus medicamentos. La 10ª y última señal fue lo que cambiaría todo. Hace una semana, Verónica dejó caer su teléfono en el fregadero de la cocina mientras preparaba el desayuno. La pantalla se agrietó completamente, dejando el aparato apenas funcional. «Maldición», dijo frustrada, mirando el teléfono como si hubiera perdido algo invaluable. «Necesito llevarlo a reparar urgentemente».
Tengo información importante del trabajo ahí. Yo lo llevo. Me ofrecí sin pensar. Voy a pasar cerca del centro comercial hoy. Puedo dejarlo en el taller de reparaciones. Vi algo en su expresión entonces. Una especie de pánico que trató de disimular rápidamente. Está bien, pero asegúrate de que no borren nada. Todo está respaldado en la nube. Pero aún así. Su insistencia me pareció extraña, pero no le di importancia. Simplemente tomé el teléfono y prometí llevarlo a reparar. Esa mañana, tomé el teléfono de Verónica y me dirigí al centro comercial Plaza Fiesta San Agustín, donde había un taller de reparaciones que tenía buena reputación. El técnico, un muchacho joven llamado Iván de aproximadamente 28 años, examinó el teléfono con cuidado. La pantalla está bien rota, dijo volteando el aparato. Pero el teléfono funciona. Voy a cambiar la pantalla. Tardará como 1 hora y media. ¿Puede esperar o prefiere regresar después? Regreso después, dije. Voy a aprovechar para hacer unas compras. Salí del taller y pasé la siguiente 1 hora y media caminando por el centro comercial sin rumbo fijo. Miraba aparadores sin realmente ver nada. Mi mente estaba ocupada con todas las pequeñas señales que había estado ignorando durante meses. Las salidas nocturnas de Verónica, sus llamadas misteriosas, la forma en que manejaba mis finanzas, los cambios en mi testamento, mi salud deteriorándose, el distanciamiento de mis hijos. ¿Era posible que mi compadre Fermín tuviera razón cuando me había advertido sobre ella hace meses? Yo lo había defendido enojado, había cortado la conversación abruptamente. Fermín no volvió a mencionar el tema, pero ahora, caminando solo, empecé a cuestionarme. ¿Qué sabía realmente de Verónica? Me había contado que era divorciada, pero ¿había visto yo algún documento de divorcio? Me dijo que trabajaba en recursos humanos, pero ¿había visitado yo alguna vez su oficina? ¿Había conocido a algún compañero de trabajo? ¿A algún amigo suyo? En 4 años de relación, Verónica no me había presentado a una sola persona de su vida anterior. No había fotos de su pasado. No había amigos que la visitaran. Era como si hubiera aparecido de la nada, sin historia, sin conexiones, sin nada que la atara al mundo excepto a mí. Cuando regresé al taller 1 hora y media después, Iván tenía una expresión extraña en el rostro. No era la cara de alguien que acababa de completar una reparación simple. Era la cara de alguien que había visto algo que no debía haber visto. «Señor Villarreal», dijo con voz seria, mirando alrededor del taller nerviosamente. «¿Podemos hablar en privado?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa? ¿Algo salió mal con el teléfono?» Iván miró alrededor del taller. Había otros 2 clientes esperando, ambos absortos en sus propios teléfonos. ¿Puede venir a la parte de atrás? Es importante. Es muy importante. Lo seguí a un pequeño cuarto trasero que servía como bodega y oficina. Cerró la puerta detrás de nosotros con cuidado, como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. «Señor», comenzó con voz temblorosa, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono de Verónica. Cuando estaba reparando el teléfono se encendió. Y vi cosas que creo que necesita saber. Cosas que podrían salvarle la vida. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté sintiendo cómo mi estómago se contraía. Fue entonces cuando Iván giró el teléfono hacia mí y me mostró la conversación de WhatsApp que cambiaría mi vida para siempre. La conversación era entre Verónica y un contacto guardado simplemente como D. Los mensajes se remontaban a varios meses atrás, pero los más recientes eran los que me helaron la sangre completamente. «Ya compré lo que necesitamos en la farmacia», había escrito Verónica hace 3 días. «Son exactamente las pastillas que dijiste. Las estoy mezclando con sus medicamentos regulares desde hace 2 semanas. Los efectos están empezando a mostrarse». «¿Estás segura de que no va a sospechar?», respondía D. «El viejo no sospecha nada. Cree que lo amo», escribió mi esposa con una frialdad que me atravesó como un cuchillo oxidado. «Está cada vez más débil. Los médicos no encuentran nada porque no saben qué buscar. Es perfecto». «¿Cuánto tiempo más?», preguntó D. «Máximo 2 semanas», respondió Verónica. «Después de que se muera, esperamos 1 mes para no levantar sospechas y luego nos vamos juntos. Con los 3 millones del seguro,
más los 4 de la casa cuando la venda, más las inversiones. Estamos hablando de casi 10 millones de pesos, Damián. 10 millones para empezar nuestra vida juntos, sin ese viejo estorbando. Damián. Ahora el cómplice tenía nombre. El amante por quien Verónica me estaba matando tenía identidad. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi visión se nubló por un momento. Sentí náuseas tan fuertes que pensé que iba a vomitar ahí mismo. «Señor Villarreal», la voz de Iván sonaba lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. «¿Está bien? ¿Necesita sentarse?» No podía hablar. Solo negué con la cabeza y le hice una seña de que siguiera mostrándome. Necesitaba ver todo. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta traición. Iván, con expresión cada vez más grave, siguió bajando por la conversación. Había cientos de mensajes, meses de planificación fría y calculada. «¿Y si los hijos sospechan algo?», había escrito Damián hace una semana. «Los hijos ya no le hablan», respondió Verónica con satisfacción evidente en cada palabra. «Están peleados desde que cambió el testamento. Me aseguré de eso. Nadie va a cuestionar que un hombre de 68 años con problemas de salud se muriera de un infarto o un derrame cerebral. Además, ya sembré la idea con todos sus conocidos de que está muy enfermo, muy débil, muy confundido». «Eres brillante», respondió Damián. «No puedo esperar a que estemos juntos sin escondernos. Estoy cansado de verte solo cuando él sale». «Yo tampoco puedo esperar, mi amor. Solo 2 semanas más de fingir que me importa ese viejo. 2 semanas más de soportar sus manos arrugadas en mi cuerpo, sus besos de anciano, su aliento a medicinas». Esas palabras me destrozaron más que todas las demás. No solo me estaba matando, me despreciaba, me odiaba. Todo, absolutamente todo, había sido mentira desde el principio. Había más mensajes, docenas de ellos. Iván siguió mostrándome, su mano temblando ligeramente mientras navegaba por la evidencia de mi propia muerte planificada. En una conversación de hace 2 meses, Verónica le había enviado fotos de mis documentos a Damián. Pólizas de seguro, estados de cuenta, escrituras de la casa, todo fotografiado y compartido como si fueran trofeos de guerra aún no ganados. «Necesitas que te ponga como única beneficiaria del seguro», había escrito Damián, claramente dando instrucciones. «Y asegúrate de que el testamento esté actualizado a tu favor. Tiene hijos, podrían pelear la herencia si no está todo bien amarrado legalmente». «Ya lo hice», respondió Verónica. «El idiota confía en mí completamente. Firmó todo lo que le puse enfrente. La notaria trató de advertirle, pero lo convencí de que ella solo estaba siendo conservadora. Tiene 70% de todo a mi nombre. Los hijos solo se reparten el 30%. ¿Y si piden autopsia? No la van a pedir. No si parece muerte natural. Además, estoy usando digoxina. Es un medicamento para el corazón. En dosis normales es inofensivo. En las dosis que le estoy dando, causará un paro cardíaco que parecerá completamente natural para un hombre de su edad». Había fotos también. Fotos de Verónica con un hombre que asumí era Damián. Estaban en restaurantes románticos, en hoteles, abrazados en camas que no reconocía, besándose apasionadamente. Las fechas de las fotos se remontaban a más de 1 año y medio atrás, mucho antes de que ella me propusiera matrimonio. «¿Cuándo le vas a pedir que se casen?», había escrito Damián en una conversación de hace más de 2 años, antes incluso de que Verónica y yo nos conociéramos. «Pronto», respondió ella. «El viejo está completamente enamorado. Es patético cómo se derrite cada vez que le sonrío. Va a ser tan fácil. Llevo meses cultivando esta relación. Ya casi está listo para proponer. Y cuando lo haga, voy a actuar sorprendida y emocionada. Va a ser la actuación de mi vida». 2 años. Llevaban planeando esto desde antes de que nos conociéramos. Nuestro encuentro en el club no había sido casualidad. Verónica me había buscado específicamente, me había estudiado, me había elegido como su víctima. «¿Cómo encontraste al objetivo perfecto?», había preguntado Damián en una conversación antigua que Iván encontró haciendo scroll hacia atrás. «Investigué», respondió Verónica con una precisión escalofriante. «Viudo reciente, con dinero, solo, vulnerable, sin familia cercana que interfiera. Jorge Villarreal era perfecto. Me hice invitar al club donde es socio.
Me senté sola en la terraza como si estuviera esperando a alguien. Llevaba el libro que vi en una entrevista que le dieron hace años para tener un tema de conversación. El resto fue fácil. Los hombres de su edad son predecibles. Les das atención, les haces sentir jóvenes otra vez y hacen lo que sea. Mi estómago se revolvió violentamente. Tuve que respirar profundamente varias veces para no vomitar. Todo había sido una mentira elaborada y perfectamente ejecutada. Cada sonrisa, cada palabra de amor, cada momento de intimidad, todo calculado para robarme y matarme. «Señor Villarreal», dijo Iván con voz suave pero urgente, sacándome de mi shock, «necesita salir de aquí ahora. ¿Entiende lo que está viendo? Esta mujer lo está envenenando. Está planeando matarlo. Y según estos mensajes, le quedan menos de 2 semanas de vida». «Lo sé», susurré, mi voz sonando extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. «Lo sé. ¿Ella sabe que trajo el teléfono aquí?» «Sí, le dije que lo iba a dejar a reparar». «Entonces va a querer venir por él pronto», dijo Iván, sus ojos mostrando genuina preocupación. «Y si ve que alguien leyó los mensajes, si nota que hay algo diferente en cómo usted actúa». No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Si Verónica sospechaba que yo sabía, podría acelerar sus planes. Podría matarme esa misma noche. «¿Qué hago?», pregunté, sintiendo pánico por primera vez en décadas. Pánico real, profundo. El tipo de pánico que sientes cuando te das cuenta de que tu vida está en peligro inmediato. «Primero», dijo Iván con una calma que no correspondía a su edad, «yo voy a documentar todo esto. Voy a tomar capturas de pantalla de cada mensaje, cada foto, cada evidencia. Se las voy a mandar a su teléfono por WhatsApp. Segundo, usted no puede regresar a casa solo. Esta mujer ha demostrado que es capaz de matar. Tercero, necesita ir a la policía inmediatamente. Y cuarto», añadió con firmeza, «necesita ir a un hospital. Si ella realmente lo está envenenando con digoxina, necesitan hacerle análisis toxicológicos urgentes». Iván trabajó rápidamente durante los siguientes 20 minutos, sus dedos volando sobre la pantalla del teléfono de Verónica. Documentó meticulosamente cada mensaje, cada foto, cada evidencia de la conspiración para asesinarme. «Listo», dijo finalmente, su frente brillando con sudor por la tensión. «Le acabo de mandar todo por WhatsApp. Son como 200 capturas de pantalla y varios archivos de audio también». «¿Audios?», pregunté, sintiendo que mi corazón se hundía aún más. Pensé que ya había visto lo peor. Me equivocaba. «Sí, señor», dijo Iván con expresión sombría. «Ella tiene audios guardados de conversaciones con este Damián. Los dejó en su teléfono como respaldo, supongo. Seguramente como garantía de que los dos están igualmente involucrados, para que ninguno pueda traicionar al otro. En uno de ellos están hablando específicamente sobre las dosis exactas que le están dando». Mi teléfono comenzó a vibrar continuamente con todos los archivos que Iván me estaba enviando. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora. «Señor Villarreal», dijo Iván mirándome directamente a los ojos con una seriedad absoluta. «No estoy exagerando cuando le digo que su vida está en peligro real e inmediato. Esta mujer no es solo una esposa infiel o una cazafortunas, es una asesina calculadora que ha estado ejecutando un plan durante años. Usted necesita actuar ahora». «¿Cómo supo que debía mostrarme esto?», pregunté, mi voz quebrada por la emoción. «Pudiste simplemente reparar el teléfono y entregármelo sin decir nada. Nadie te habría culpado». Iván bajó la mirada por un momento, y cuando la levantó, había lágrimas en sus ojos. «Mi abuelo», comenzó con voz temblorosa, «hace 3 años murió en circunstancias muy similares a las suyas. Era viudo. Conoció a una mujer mucho más joven en un evento social. Se casaron rápidamente. 6 meses después mi abuelo murió súbitamente. Los doctores dijeron que fue un infarto, muerte natural, pero toda la familia sospechaba de su nueva esposa. Había señales, inconsistencias, cosas que no cuadraban, pero no teníamos pruebas, no teníamos nada concreto. Ella se quedó con todo su dinero, su casa, sus ahorros, y nosotros nos quedamos con nuestras sospechas y nuestro dolor». Se limpió los ojos rápidamente, tratando de mantener la compostura.
Cuando vi esos mensajes en el teléfono de su esposa, continuó, fue como revivir la pesadilla de mi abuelo. Pero esta vez había pruebas. Esta vez podía hacer algo. No podía quedarme callado y dejar que le pasara lo mismo que le pasó a mi abuelo. No podía vivir con eso en mi conciencia. Me acerqué al muchacho y lo abracé fuertemente. Era un extraño, alguien que acababa de conocer hace 2 horas, pero en ese momento sentí más gratitud hacia él que hacia cualquier otra persona en el mundo. Gracias, Iván, dije con voz quebrada. Acabas de salvarme la vida. No sé cómo voy a poder pagarte esto. No me tiene que pagar nada, señor, dijo separándose y limpiándose los ojos. Solo prométame que va a actuar, que va a ir a la policía, que no va a dejar que esta mujer se salga con la suya. Te lo prometo. Y señor, añadió con voz seria, ¿tiene a alguien de confianza que pueda ayudarlo? Familia, amigos, alguien que pueda estar con usted mientras resuelve esto. Pensé inmediatamente en mi compadre Fermín, el mismo Fermín a quien había dejado de ver porque Verónica decía que era mala influencia, el mismo que me había advertido sobre ella hace meses, el mismo a quien yo había tratado con frialdad porque no quería escuchar la verdad. Sí, dije, tengo a alguien, tengo a mi compadre, llámelo ahora mismo. Y señor, Iván me puso una mano en el hombro, no regrese a su casa hasta que tenga un plan sólido. Esta mujer es peligrosa. Si sospecha algo, si nota algo diferente en usted, podría acelerar sus planes. Podría intentar matarlo esta misma noche. Salí del taller con el teléfono de Verónica recién reparado en una mano y mi propio teléfono lleno de evidencia en la otra. Mis piernas temblaban tanto que casi no podía caminar. Tuve que apoyarme en una pared del centro comercial por un momento, tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La mujer que dormía a mi lado cada noche me estaba envenenando lentamente. La mujer a quien le había dado acceso a todas mis finanzas, a mi casa, a mi vida entera, estaba planeando mi muerte con su amante. Y lo peor de todo, lo había estado planeando desde antes de conocerme. Yo nunca había sido un esposo para ella. Solo había sido un objetivo, una marca, un obstáculo entre ella y el dinero que codiciaba. Me senté en una banca del centro comercial mirando a la gente pasar, familias felices, parejas jóvenes tomadas de la mano, ancianos como yo, caminando despacio pero juntos, todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba completamente. Miré mi reflejo en el vidrio de una tienda cercana. Me veía viejo, cansado, enfermo. Ahora entendía por qué. No era la edad, no era el estrés. Era el veneno que Verónica había estado poniendo en mis medicamentos durante semanas, tal vez meses. Digoxina, había dicho en los mensajes. Un medicamento para el corazón que en exceso causa exactamente lo que ella quería, un paro cardíaco que parecería completamente natural. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Fermín. No hablábamos desde hacía meses. Probablemente estaba enojado conmigo por haberlo apartado de mi vida. Pero necesitaba llamarlo, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. El teléfono sonó 3 veces, 4. Pensé que no iba a contestar y no lo habría culpado, pero en el 5º timbrazo escuché su voz. «¿Jorge?», preguntó con sorpresa evidente. «Qué milagro que me llamas». «Fermín». Mi voz se quebró completamente. «Tenías razón sobre Verónica, tenías razón sobre todo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego su voz, seria y preocupada, sin rastro de «te lo dije». «¿Dónde estás?» «En el estacionamiento de Plaza Fiesta San Agustín». «No te muevas de ahí, ni se te ocurra ir a tu casa. Dame 20 minutos. Voy para allá ahora mismo». «Fermín, yo...» «Guarda tus disculpas para después, compadre», me interrumpió, su voz firme pero cálida. «Ahorita lo importante es que estés a salvo. Te veo en 20 minutos». Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentado en esa banca, sosteniendo mi teléfono, sintiendo un alivio tan grande que empecé a llorar. No estaba solo, todavía tenía a alguien. A pesar de todo lo que había hecho, de cómo había tratado a Fermín, él seguía siendo mi compadre, seguía siendo mi amigo. Mientras esperaba, revisé algunos de los archivos que Iván me había enviado. Los audios eran particularmente perturbadores.
En uno de ellos, grabado hace apenas 3 días, según la fecha del archivo, escuché la voz de Verónica hablando con Damián. «Está empeorando más rápido de lo que pensé», decía ella con un tono casi clínico, como si estuviera discutiendo el clima y no mi muerte inminente. Esta mañana casi no pudo levantarse de la cama. Los mareos son constantes. Se agarra de las paredes cuando camina. «¿Crees que deberíamos bajar la dosis?», preguntó la voz de un hombre que asumí era Damián. Su voz era joven, probablemente de alguien en sus 40. «No queremos que sea demasiado obvio. Si los síntomas son muy dramáticos, alguien podría sospechar». «No», respondió Verónica con firmeza. «Mientras más rápido pase, mejor. Sus hijos ya no lo visitan. Sus amigos están todos alejados. Nadie lo ve regularmente excepto yo. Nadie va a cuestionar cuando llegue a casa y lo encuentre muerto. Voy a decir que salí a hacer compras y cuando regresé ya estaba tirado. Parecerá un infarto completamente natural». «Eres increíble», dijo Damián con admiración genuina en su voz, como si estuviera elogiando un trabajo bien hecho. «¿Cómo puedes actuar tan bien con él? Yo no podría fingir afecto por alguien que estoy matando. Me daría asco». Verónica se rió. Una risa fría, calculada, sin rastro de humanidad. Era una risa que nunca había escuchado en los 4 años que llevábamos juntos. «Es fácil cuando piensas en los 10 millones de pesos», dijo con ligereza. «Cuando pienso en la casa en la playa que vamos a comprar, en los viajes que vamos a hacer, en la vida que vamos a tener juntos. Actuar enamorada de un viejo durante unas horas al día es un precio pequeño a pagar». «2 semanas más», dijo Damián. «Máximo», confirmó Verónica. «Y seremos libres, libres y ricos». El audio terminó ahí. Dejé caer el teléfono en mi regazo, incapaz de escuchar más. Las náuseas eran tan fuertes que pensé que iba a vomitar ahí mismo en la banca del centro comercial. Esa era la mujer que yo amaba, la mujer por la que había alejado a mis hijos, la mujer por la que había perdido a mis amigos, la mujer a la que le había dado acceso a todo lo que tenía. Y me veía como nada más que un obstáculo, un trabajo temporal, algo que soportar durante unas horas al día, hasta que pudiera matarme y cobrar el dinero. Fermín llegó en 18 minutos, manejando su camioneta como si estuviera en una carrera. Se estacionó junto a donde yo estaba sentado y salió rápidamente. Cuando me vio, su expresión cambió de preocupación a alarma. «Jorge, te ves terrible», dijo acercándose rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Qué es lo que descubriste?» «Sube al coche», dije levantándome con dificultad, mis piernas todavía temblando. «Tengo que mostrarte algo, todo». Nos sentamos en su camioneta, con las puertas cerradas y el aire acondicionado encendido. Durante los siguientes 45 minutos, le mostré todo. Los mensajes, las fotos, los audios, la evidencia completa de la conspiración de Verónica y Damián para asesinarme. Fermín escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave, más oscura, más furiosa con cada pieza de evidencia que le mostraba. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Hijo de puta», murmuró cuando le mostré el audio donde Verónica se reía de mí. «Hija de la chingada. Jorge, esta mujer es un monstruo. Planeó todo desde el principio. Todo. Lo sé». «No, Jorge». Se volteó para mirarme directamente. «No sé si entiendes qué tan grave es esto. Ella no solo te eligió al azar, te investigó, te estudió. Preparó todo esto como una operación militar. Esto es premeditación en el grado más alto. Esto es asesinato a sangre fría». «Lo sé», repetí, mi voz apenas un susurro. «Y yo fui tan idiota, tan ciego. Alejé a mis hijos por ella. Te alejé a ti. Ignoré todas las señales, firmé todos los papeles que me puso enfrente. Le di acceso a todo». «No fuiste idiota», dijo Fermín con firmeza, poniendo una mano en mi hombro. «Fuiste un hombre de luto buscando compañía. Fuiste un viudo vulnerable que quería creer que podía ser feliz otra vez. Y ella explotó eso con malicia y premeditación. Esto no es tu culpa, compadre. Esto es culpa de una depredadora profesional. ¿Y ahora qué hago?», pregunté, sintiendo el peso completo de la situación. «Tengo la evidencia, pero ella todavía está en mi casa. Todavía tiene acceso a mis cuentas. Todavía...» «Primero,
interrumpió Fermín con un tono que no admitía discusión. Vas a un hospital ahora mismo. Si ella realmente te ha estado envenenando con digoxina como dicen esos mensajes, necesitas tratamiento urgente. Eso no es algo que puedas ignorar. Segundo, después del hospital, vamos directo a la policía. Con toda esta evidencia, pueden arrestarla inmediatamente. Y tercero, su expresión se suavizó un poco. No vas a regresar a esa casa hasta que ella esté detenida. Te quedas conmigo. Mi casa es tu casa por el tiempo que necesites. Fermín, No, me interrumpió de nuevo. No vamos a discutir esto. Eres mi compadre. Llevamos 30 años de amistad. ¿Crees que voy a dejarte enfrentar esto solo después de que casi te matan? Ni madres. Ahora cierra la boca y déjame llevarte al hospital. Arrancó la camioneta y salió del estacionamiento a toda velocidad. Fermín manejó como poseído hacia el hospital universitario, el hospital más grande de Monterrey. Durante el trayecto, me aferré al asiento mientras él zigzagueaba entre el tráfico, tocando el claxon cuando alguien se interponía en su camino. «Aguanta, compadre», decía cada vez que me veía cerrar los ojos por el mareo. Ya casi llegamos. Cuando llegamos a urgencias, Fermín prácticamente me cargó hasta la recepción. La enfermera, una mujer de unos 40 años con expresión cansada, nos miró con el tipo de paciencia profesional que solo viene de años trabajando en emergencias. «¿Cuál es la emergencia?», preguntó con voz monótona. «Mi amigo está siendo envenenado», dijo Fermín sin rodeos. «Necesitamos análisis toxicológicos urgentes. Digoxina. Lo están matando con digoxina». La enfermera levantó la vista de su computadora, su expresión cambiando completamente de aburrida a alarmada. «¿Envenenamiento? ¿Estás seguro?» «Tenemos pruebas», dije sacando mi teléfono con manos temblorosas. «Mi esposa me está envenenando. Está todo aquí. Los mensajes, los audios, todo». La enfermera no perdió tiempo. Llamó inmediatamente a un doctor y en menos de 5 minutos estaba siendo llevado a una sala de examinación. Me pusieron una bata de hospital, me conectaron a monitores, empezaron a sacarme sangre de ambos brazos. «Señor Villarreal», me dijo la doctora que entró a la sala, una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño apretado. «Soy la doctora Elizondo. Entiendo que sospecha que está siendo envenenado con digoxina. ¿Desde cuándo tiene síntomas?» «Aproximadamente 2 meses», dije, mi voz sonando débil incluso para mí. Empecé a sentirme mal poco después de que mi esposa comenzó a organizar mis medicamentos. «¿Qué tipo de síntomas?» «Mareos constantes, debilidad, náuseas, dolores en el pecho, problemas para respirar, confusión mental a veces». La doctora Elizondo intercambió una mirada significativa con la enfermera. «Esos son síntomas clásicos de intoxicación por digoxina. ¿Ha ido a otros doctores?» «A varios. Nadie encontraba nada mal. Todos decían que era normal para mi edad». «Porque no estaban buscando envenenamiento», dijo la doctora con expresión grave. «La digoxina es difícil de detectar si no sabes que la estás buscando. Los síntomas se parecen mucho a problemas cardíacos normales en adultos mayores». Pasé las siguientes 4 horas sometiéndome a todo tipo de análisis. Sangre, orina, electrocardiogramas, estudios de función renal. Los médicos tomaron muestras de todo. La doctora Elizondo explicó que cuando hay intoxicación por digoxina, necesitan actuar rápido porque el medicamento puede causar arritmias cardíacas fatales. «Si lo que sospecha es cierto», me dijo mientras esperábamos los resultados, «usted ha tenido mucha suerte de estar vivo. La digoxina se acumula en el cuerpo. Con cada dosis que le daban, su nivel en sangre aumentaba. Eventualmente, habría alcanzado niveles letales». «¿Cuánto tiempo me quedaba?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La doctora dudó por un momento. «Basándome en sus síntomas y el tiempo que dice que ha estado expuesto, tal vez 1 semana, quizás 2 si tenía suerte». 1 semana. Verónica había calculado perfecto. 2 semanas más, había dicho en los mensajes. Estaba cronometrando mi muerte con la precisión de un reloj. Fermín se quedó conmigo todo el tiempo, sentado en una silla incómoda al lado de mi cama de hospital, negándose a irse incluso cuando las enfermeras le dijeron que ya pasaba el horario de visitas. «No me voy a ningún lado», les dijo con firmeza.
No hasta que sepa que mi compadre está fuera de peligro. Los resultados llegaron 3 horas después. La doctora Elizondo entró a la sala con una carpeta gruesa y una expresión que mezclaba horror profesional con compasión humana. Señor Villarreal, comenzó sentándose en la silla al otro lado de mi cama. Encontramos niveles extremadamente altos de digoxina en su sangre. Los niveles normales terapéuticos están entre 0.5 y 2.0 nanogramos por mililitro. Usted tiene 4.8 nanogramos por mililitro. Eso es más del doble del nivel terapéutico máximo y está peligrosamente cerca del nivel letal. Fermín soltó una maldición en voz baja. También encontramos evidencia de daño renal temprano, continuó la doctora, que es consistente con intoxicación prolongada por digoxina. Su corazón muestra arritmias que, francamente, señor Villarreal, me sorprende que no hayan causado un paro cardíaco completo todavía. ¿Me estaba matando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sin duda alguna, respondió la doctora sin vacilar. Quien le estaba administrando estas dosis sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un error, era envenenamiento sistemático y calculado. ¿Puedo usar esos resultados como evidencia?, preguntó Fermín. Absolutamente, dijo la doctora Elizondo. De hecho, estoy obligada por ley a reportar esto a las autoridades. Voy a llamar a la policía inmediatamente. Esto es intento de homicidio. Ya tenemos evidencia completa, dije, mostrándole mi teléfono. Mensajes, audios, fotos, todo. La doctora revisó algunos de los mensajes que le mostré, su expresión volviéndose cada vez más severa. Esto es uno de los casos más fríos y calculados que he visto en mi carrera. Esta mujer es una sociópata. ¿Voy a estar bien, doctora?, pregunté. Sí, respondió con firmeza. Vamos a empezar tratamiento inmediato para eliminar la digoxina de su sistema. Le vamos a dar anticuerpos específicos que neutralizan el medicamento. También vamos a monitorear su corazón constantemente durante las próximas 48 horas. Pero señor Villarreal, me miró directamente a los ojos. Si hubiera esperado una semana más para descubrir esto, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Pasé esa noche en el hospital bajo observación constante. Me pusieron un suero con los anticuerpos para la digoxina y varios otros medicamentos para estabilizar mi corazón. Cada hora venía una enfermera a revisar mis signos vitales y a asegurarse de que estaba bien. Fermín se quedó dormido en la silla incómoda junto a mi cama, roncando suavemente. Lo miré en la penumbra del cuarto de hospital. Este hombre que había dejado todo para estar conmigo cuando más lo necesitaba, y sentí una gratitud tan profunda que me dolía el pecho. Había alejado a mis amigos por Verónica. Había ignorado las advertencias de Fermín. Lo había tratado con frialdad cuando trató de hacerme ver la verdad. Y aún así, aquí estaba, sin reproches, sin «te lo dije», solo siendo mi compadre cuando lo necesitaba. A la mañana siguiente, con los niveles de digoxina empezando a bajar y mi corazón estabilizado, la doctora Elizondo entró con 2 personas que me presentó como agentes de la policía ministerial. «Señor Villarreal», dijo uno de ellos, un hombre de unos 45 años con cabello cano y expresión seria, «soy el agente Ramírez. La doctora Elizondo nos informó sobre su caso. Necesitamos que nos cuente todo lo que pasó». Les conté toda la historia desde el principio. El encuentro con Verónica, el matrimonio, las señales que ignoré, el descubrimiento en el taller. Les mostré todos los mensajes, los audios, las fotos. Les expliqué cómo Verónica había planeado todo desde antes de conocerme. El agente Ramírez y su compañera tomaban notas meticulosamente, sus expresiones volviéndose más graves con cada detalle. «Señor Villarreal», dijo finalmente el agente Ramírez, «esto es uno de los casos más documentados de intento de homicidio que he visto. Con toda esta evidencia, podemos arrestar a su esposa y a su cómplice inmediatamente». «¿Inmediatamente?», pregunté. «Hoy mismo», confirmó. «Vamos a solicitar órdenes de arresto de emergencia. Con los análisis toxicológicos del hospital y toda la evidencia de los mensajes, cualquier juez va a firmar esas órdenes en menos de 1 hora. Necesitamos saber dónde encontrar a estas personas», añadió su compañera, una mujer de unos 35 años con mirada inteligente.
¿Tiene la dirección de su casa y alguna información sobre este Damián? Les di toda la información que tenía. La dirección de mi casa donde Verónica estaría. El nombre completo de Damián que había encontrado en los mensajes. Damián Soto. Les mostré las fotos donde aparecía con Verónica, esperando que pudieran usarlas para identificarlo. «Hay algo más que necesita saber», dijo el agente Ramírez con tono serio. «Cuando arrestemos a su esposa, ella va a tener acceso a un abogado. Va a tratar de negar todo, pero con esta evidencia no tiene defensa. Va a ir a prisión por mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Fermín. «Intento de homicidio calificado con premeditación, agravado por el uso de veneno y por la relación matrimonial. Estamos hablando de 25 a 40 años de prisión, tanto para ella como para su cómplice. 25 a 40 años. Verónica pasaría el resto de su vida en prisión, y aunque parte de mí sentía una satisfacción oscura por eso, otra parte sentía nada, vacío. La mujer que yo había amado nunca existió. Solo había sido una actuación, una máscara que escondía a un monstruo. «Señor Villarreal», continuó el agente Ramírez, «necesitamos que se quede en el hospital al menos otro día más. Es más seguro aquí. Y también necesitamos que esté disponible por si necesitamos más información o algún testimonio adicional». «¿Y mi casa?», pregunté. «Verónica tiene acceso a todo. Mis cuentas, mis documentos». «Ya nos encargamos de eso», dijo la compañera del agente Ramírez. «Vamos a contactar a su banco y congelar todas las cuentas temporalmente. También vamos a asegurar su casa como escena del crimen. Nadie va a poder tocar nada hasta que terminemos la investigación». Esa tarde, los agentes regresaron con buenas noticias. Habían obtenido las órdenes de arresto. El operativo para arrestar a Verónica y Damián estaba programado para las 6 de la tarde, en pocas horas. ¿Puedo estar presente cuando la arresten?, pregunté. El agente Ramírez dudó. «No es procedimiento normal, señor Villarreal. Podría ser peligroso». «Por favor», insistí. «Necesito ver esto. Necesito cerrar este capítulo». Después de consultar con sus superiores, accedieron a dejarme observar el arresto desde una de las patrullas, a distancia segura. Fermín insistió en acompañarme. A las 5:45 de la tarde, salí del hospital en silla de ruedas acompañado por Fermín y los agentes. Todavía estaba débil por el envenenamiento, pero los doctores habían autorizado mi salida temporal bajo supervisión médica. Nos dirigimos hacia mi casa en San Pedro Garza García. Habían movilizado 4 patrullas para el operativo. 2 irían a mi casa para arrestar a Verónica. Las otras 2 irían simultáneamente al departamento de Damián en la colonia Country. Me sentaron en la parte trasera de una de las patrullas, estacionada a media cuadra de mi casa. Desde ahí podía ver la entrada, pero a distancia segura. Fermín se sentó a mi lado, su mano en mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. «¿Está seguro de que quiere ver esto, señor Villarreal?», preguntó el agente Ramírez desde el asiento del conductor. «Estoy seguro». A las 6 en punto exactamente, vi cómo 2 patrullas se estacionaban frente a mi casa. 4 agentes bajaron, 2 hombres y 2 mujeres, todos con chalecos antibalas. Uno de ellos llevaba una cámara corporal activada. Tocaron a la puerta. Esperaron. Tocaron de nuevo. Después de unos segundos que parecieron horas, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella, Verónica, mi esposa, mi asesina. Desde la distancia, no podía escuchar lo que decían, pero vi su lenguaje corporal. Primero confusión, luego sorpresa cuando le mostraron la orden de arresto, luego pánico absoluto cuando empezó a entender lo que estaba pasando. Trató de cerrar la puerta. Los agentes la detuvieron. La vi gesticulando violentamente, negando con la cabeza, señalando hacia adentro de la casa como si estuviera tratando de explicar algo. Uno de los agentes le leyó sus derechos. Vi cómo le ponían las esposas. Vi cómo su cara cambiaba de pánico a furia absoluta. Estaba gritando algo, pero no podía escuchar qué. Luego vi algo que me sorprendió. Verónica miró directamente hacia donde estaba la patrulla donde yo estaba sentado. No debería haber podido verme con los vidrios polarizados, pero de alguna manera supo que estaba ahí. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese momento, toda pretensión desapareció de su rostro. No había lágrimas,
No había súplicas, solo una mirada de odio puro, frío, calculado. La máscara había caído completamente. Esta era la verdadera Verónica, la asesina que había estado durmiendo a mi lado durante 4 años. La metieron en la patrulla. Vi cómo seguía gritando algo dentro del vehículo, golpeando las ventanas con las manos esposadas. «Ya está», dijo el agente Ramírez. «La tenemos». Su radio crujió. Era el otro equipo. Sujeto número 2 asegurado. Damián Soto está bajo custodia, sin incidentes. «Perfecto», respondió el agente Ramírez. «Llévenlos a ambos a la fiscalía para interrogatorio». Me llevaron de regreso al hospital brevemente para que la doctora Elizondo me revisara y confirmara que estaba lo suficientemente estable. Luego, con su aprobación y acompañado por personal médico, fui transportado a la Fiscalía General del Estado. El licenciado Octavio Méndez, el fiscal asignado al caso, era un hombre de aproximadamente 50 años con experiencia evidente en su mirada. Me recibió en su oficina y revisó toda la evidencia con meticulosidad profesional. «Señor Villarreal», me dijo después de revisar todo durante más de 1 hora, «este es uno de los casos más sólidos de intento de homicidio que he manejado. Con los análisis toxicológicos, los mensajes, los audios y su testimonio, tenemos suficiente para condenarlos a ambos por intento de homicidio calificado». «¿Puedo verla?», pregunté. «¿Puedo estar presente durante el interrogatorio?». El licenciado Méndez lo consideró. «Puedo dejarlo observar desde la sala contigua. Hay un vidrio de un solo sentido. Usted puede verla y escuchar todo, pero ella no sabrá que está ahí». Me llevaron a una pequeña sala oscura con un gran ventanal que daba a la sala de interrogatorios. Desde ahí podía ver todo perfectamente. Trajeron a Verónica esposada. Se veía diferente bajo las luces fluorescentes de la fiscalía. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, estaba despeinado. Su maquillaje, siempre impecable, estaba corrido. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había miedo, no había arrepentimiento, solo furia fría y cálculo. El licenciado Méndez entró a la sala con una carpeta gruesa. Se sentó frente a Verónica y comenzó el interrogatorio. «Señora Villarreal», comenzó con voz formal, «está acusada de intento de homicidio calificado contra su esposo, Jorge Villarreal. ¿Entiende los cargos?». «Esto es un error», dijo Verónica con voz controlada. «No sé de qué me están hablando». «¿No sabe?». El licenciado Méndez abrió la carpeta y empezó a sacar las capturas de pantalla de los mensajes. «Entonces, tal vez pueda explicar estos mensajes que intercambió con Damián Soto». Colocó las impresiones sobre la mesa, una por una. Vi cómo la compostura de Verónica empezaba a resquebrajarse con cada mensaje que aparecía frente a ella. «Ya compré lo que necesitamos en la farmacia», leyó el licenciado Méndez en voz alta. «Son exactamente las pastillas que dijiste. ¿Le suena familiar?». «No sé cómo llegaron esos mensajes ahí», dijo Verónica, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Alguien debe haber hackeado mi teléfono». «¿Alguien también hackeó su voz?», preguntó el licenciado Méndez, sacando ahora un pequeño reproductor. «Porque también tenemos audios». Presionó play. La voz de Verónica llenó la sala. «Es fácil cuando piensas en los 10 millones de pesos. Actuar enamorada de un viejo durante unas horas al día es un precio pequeño a pagar». Vi cómo Verónica palideció completamente. Su abogada defensora, una mujer joven que le habían asignado de oficio, le susurró algo al oído. «No voy a decir nada más sin un mejor abogado», dijo Verónica finalmente. «Es su derecho», respondió el licenciado Méndez calmadamente. «Pero debería saber que tenemos más que suficiente evidencia para condenarla sin su cooperación. Análisis toxicológicos que muestran niveles letales de digoxina en la sangre de su esposo, mensajes detallados de su plan para asesinarlo, audios donde discute las dosis exactas que le estaba administrando, y testimonios múltiples». Luego hizo algo que no esperaba. Sacó una foto mía tomada en el hospital, conectado a todos los monitores, viéndome demacrado y enfermo. «Este es su esposo después de semanas de envenenamiento sistemático. Los doctores dicen que le quedaba 1 semana de vida, máximo». Vi algo en la expresión de Verónica entonces. No fue arrepentimiento. Fue frustración. Frustración por haber sido descubierta, por haber fallado. «¿Tiene algo que decir en su defensa?», preguntó el licenciado Méndez.
Verónica lo miró directamente a los ojos, y con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Contraten a un buen abogado. Van a necesitarlo cuando demande por arresto falso». No había remordimiento. No había humanidad. Solo sociopatía pura. La sacaron de la sala de interrogatorios. Momentos después, trajeron a Damián Soto. Era un hombre de aproximadamente 42 años, bien parecido, de complexión atlética, con el tipo de confianza superficial que viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Hasta ahora. El interrogatorio de Damián fue diferente. Mientras Verónica había sido fría y calculadora, Damián estaba visiblemente nervioso. Sudaba. Sus ojos se movían constantemente buscando salidas que no existían. «Señor Soto», comenzó el licenciado Méndez, «¿conoce a Verónica Villarreal?» «Sí», admitió Damián después de dudar. «¿Qué tipo de relación tienen?» Somos amigos». «¿Amigos?» El licenciado Méndez sacó las fotos de Verónica y Damián besándose en hoteles. «Estos no parecen fotos de amigos». Damián miró las fotos y tragó saliva. «Está bien. Tenemos una relación». «¿Una relación mientras ella estaba casada con Jorge Villarreal?» «Sí». «¿Y sabía usted que ella estaba envenenando a su esposo?» «No», dijo Damián rápidamente, demasiado rápidamente. «Yo no sabía nada de eso». El licenciado Méndez sonrió sin humor. Sacó las impresiones de los mensajes donde Damián daba instrucciones específicas sobre las dosis, sobre cómo asegurar el testamento, sobre cómo hacer que la muerte pareciera natural. «¿Tampoco recuerda haber escrito esto? ¿Estás segura de que no va a sospechar? ¿O esto otro? ¿Necesitas que te ponga como única beneficiaria del seguro?» Vi cómo Damián se derrumbaba frente a mis ojos. Sus hombros se hundieron. Su cara perdió todo el color. «Fue idea de ella», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Todo fue idea de Verónica. Ella planeó todo. Yo solo la apoyé». ¿La apoyó en asesinar a su esposo? «Yo no iba a matar a nadie», protestó Damián débilmente. «Ella era la que le daba las pastillas. Yo solo le daba consejos». «Consejos sobre cómo cometer asesinato», dijo el licenciado Méndez. «Eso lo hace cómplice de intento de homicidio, señor Soto. Va a ir a prisión por mucho tiempo». Damián empezó a llorar entonces. Lágrimas reales, no como las falsas lágrimas de Verónica. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de autocompasión, de un hombre que finalmente entendía que iba a enfrentar consecuencias por sus acciones. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz quebrada. «Con la evidencia que tenemos, entre 25 y 30 años». Damián se puso blanco como papel. «Pero yo solo tengo 42 años. Voy a salir siendo un viejo». «Debió haber pensado en eso antes de conspirar para asesinar a alguien», respondió el licenciado Méndez sin simpatía. «Salí de la fiscalía esa noche sabiendo que la justicia estaba en marcha. Verónica y Damián permanecerían en prisión preventiva hasta el juicio, y con la evidencia que teníamos, no había duda de que serían condenados. El juicio llegó 3 meses después, 3 meses durante los cuales me recuperé física y emocionalmente, durante los cuales empecé a reconstruir mi vida. La sala del tribunal estaba llena. Andrés y Lucía estaban ahí, sentados detrás de mí, apoyándome silenciosamente. Fermín estaba a mi lado. Iván, el muchacho del taller que había salvado mi vida, también asistió como testigo. Verónica entró esposada, vestida con el uniforme naranja de la prisión. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que conocí en el club. Su cabello estaba sin arreglar. No llevaba maquillaje. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Me miró directamente cuando entró, y en sus ojos no vi nada. No odio, no tristeza, solo vacío. El juicio duró 2 semanas. La fiscalía presentó toda la evidencia, los mensajes, los audios, los análisis toxicológicos, el testimonio de Iván, el mío, el de la doctora Elizondo. La defensa de Verónica intentó argumentar que los mensajes habían sido falsificados, que los audios habían sido editados, que todo era una conspiración. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado y conté mi historia completa.
cómo había conocido a Verónica, cómo había confiado en ella, cómo había ignorado todas las señales, cómo había descubierto la verdad justo a tiempo. «Señor Villarreal», me preguntó el fiscal, «¿por qué cree que su esposa hizo esto?» Miré directamente a Verónica. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear. «Por dinero», dije simplemente, «solo por dinero. Yo nunca fui su esposo, solo fui su objetivo, su marca, un obstáculo entre ella y lo que realmente quería». El veredicto llegó una semana después. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, leyó la sentencia con voz clara y firme. «Verónica Martínez», dijo usando el apellido real de Verónica, no el mío, «es declarada culpable de intento de homicidio calificado con premeditación, agravado por el uso de veneno y por el abuso de confianza matrimonial. Es sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Damián Soto es declarado culpable de complicidad en intento de homicidio calificado. Es sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando los guardias se llevaron a Verónica esposada, ella se volteó hacia mí una última vez y finalmente habló. «No valías 10 millones de pesos», dijo con frialdad. «Valías menos». Esas fueron las últimas palabras que mi esposa me dirigió. No hubo arrepentimiento, no hubo disculpa, solo desprecio hasta el final. Los primeros días después del juicio fueron extraños. Por un lado, sentía alivio. Justicia había sido hecha. Verónica y Damián pagarían por lo que trataron de hacerme, pero por otro lado, sentía un vacío profundo. Vendí la casa en San Pedro Garza García. No podía vivir ahí. Cada rincón estaba contaminado con recuerdos de Verónica, con la mentira que había sido mi matrimonio. Con el dinero de la venta, compré un departamento más pequeño en otra colonia, un lugar sin historia, sin fantasmas. Lo primero que hice fue reconciliarme con mis hijos. Andrés y Lucía me perdonaron más rápido de lo que yo me perdoné a mí mismo. «Papá», me dijo Lucía llorando mientras nos abrazábamos. «Nosotros también deberíamos habernos dado cuenta, deberíamos haber insistido más». «No», le dije firmemente, «esto no fue culpa de ustedes, fue mía por ser ciego y de Verónica por ser un monstruo». Empecé a tener cenas familiares regulares otra vez. Conocí mejor a mis nietos. Me volví parte activa de sus vidas. Lucía estaba embarazada de su tercer hijo y me pidió que fuera el padrino. Lloré cuando me lo pidió. Reconecté con Fermín y mis otros amigos. Volvimos a nuestras cervezas de los viernes, aunque ahora tomábamos con moderación y pasábamos más tiempo platicando que bebiendo. Me di cuenta de cuánto había extrañado esas conversaciones simples, honestas, sin agenda oculta. Pero la transformación más grande vino cuando decidí hacer algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido: viajar. Nunca había viajado por placer. Toda mi vida adulta había sido trabajar, proveer, cumplir responsabilidades. Ahora, a los 68 años, con mi salud restaurada y con una pensión que me permitía vivir cómodamente, decidí que era hora. Comencé modesto. Un fin de semana en Valle de Bravo, luego una semana en Oaxaca, después un mes recorriendo la península de Yucatán. Con cada viaje, sentía cómo recuperaba partes de mí mismo que había perdido, o tal vez partes que nunca había descubierto. En Oaxaca, conocí a un grupo de jubilados que se reunían todas las mañanas en el Zócalo para tomar café y platicar. Me invitaron a unirme. Uno de ellos, don Roberto, era viudo como yo. «¿Cómo superaste la muerte de tu esposa?», le pregunté una mañana mientras tomábamos café y veíamos pasar la vida. «No la superé», respondió honestamente, «pero aprendí a vivir con el vacío. Aprendí que la vida continúa y uno puede elegir si continuar con ella o quedarse congelado en el pasado». Esas palabras me marcaron profundamente. Había estado tan ocupado sobreviviendo a Verónica que había olvidado cómo vivir. En Mérida conocí a doña Carmen, una mujer de 70 años que había abierto una librería después de jubilarse de ser maestra. «Toda mi vida enseñé a otros a amar los libros», me dijo. «Ahora finalmente puedo rodearme de ellos todo el día». Su pasión por lo que hacía era inspiradora. Me hizo preguntarme qué pasiones había enterrado yo en nombre de la responsabilidad. 6 meses después del juicio, Iván me llamó, el muchacho del taller que había salvado mi vida.
Don Jorge, me dijo, quería invitarlo a cenar con mi familia. Mi abuela quiere conocerlo. Le conté todo lo que pasó. Fui a su casa ese fin de semana. Su abuela, doña Esperanza, era una mujer de 85 años con ojos brillantes y sonrisa cálida. «Mijo», me dijo tomando mis manos con las suyas, arrugadas pero fuertes. «Mi Iván me contó cómo lo salvó. Usted le dio propósito a mi nieto. Él llevaba años sintiéndose culpable por no haber podido salvar a su abuelo. Al salvarlo a usted, sanó esa herida». Me di cuenta entonces de que mi historia no era solo sobre mi salvación. También era sobre cómo Iván había encontrado redención a través de mi supervivencia. Éramos dos personas que nos habíamos salvado mutuamente. «Don Jorge», me dijo Iván antes de que me fuera esa noche, «usted me enseñó algo importante. Me enseñó que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena». Hoy, un año después de aquel día en el taller de reparaciones, puedo decir que soy feliz. No de la manera ingenua en que era feliz con Verónica, creyendo en una mentira, sino de una manera más profunda, más real. Aprendí que la traición, por más dolorosa que sea, no tiene que definirte. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aprendí que la dignidad no se negocia y que el amor verdadero nunca planea tu destrucción. Mi casa nueva es pequeña pero llena de vida. Hay fotos de mis hijos y nietos en las paredes. Hay recuerdos de mis viajes. Hay una estantería llena de libros que finalmente tengo tiempo de leer. Los domingos cocino para mi familia. Los viernes tomo cerveza con Fermín. Los martes voy a un grupo de lectura en la biblioteca local. Los jueves practico yoga, algo que nunca pensé que haría pero que mi doctora me recomendó para el estrés. Mi salud se restauró completamente. Los doctores dicen que no hay daño permanente del envenenamiento. Mi corazón está fuerte. Mis riñones funcionan bien. Físicamente, estoy mejor que antes de conocer a Verónica. Emocionalmente, las cicatrices están ahí. A veces todavía tengo pesadillas donde Verónica me está envenenando y no puedo despertar. A veces veo a una mujer en la calle que se parece a ella y mi corazón se acelera. Pero con terapia y tiempo, esas heridas están sanando también. El mes pasado recibí una carta de la prisión. Era de Verónica. La abogada de oficio me había contactado preguntando si estaría dispuesto a una reunión de reconciliación como parte del programa de rehabilitación de la prisión. Le respondí con una sola palabra: no. No necesito reconciliarme con mi asesina. No necesito su arrepentimiento, si es que alguna vez es capaz de sentirlo. No necesito cerrar ese capítulo porque ya está cerrado. Verónica es parte de mi pasado, no de mi futuro. Mi futuro incluye a mis hijos y nietos, incluye viajes que aún no he hecho. Incluye amistades que aún no he formado, incluye experiencias que aún no he tenido. A mis 68 años, descubrí que la vida apenas está comenzando. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar sobre las relaciones en tu vida, déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que podría estar en una situación similar? ¿Alguien que está siendo manipulado, aislado, explotado por alguien en quien confía? Comparte este video. Podría salvar una vida, literalmente. La traición más profunda no siempre viene de enemigos. A veces viene de la persona durmiendo a tu lado. Pero nunca es tarde para abrir los ojos. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para elegir la vida sobre la ingenuidad. Las señales están ahí. El aislamiento de amigos y familia. El control financiero. Los cambios repentinos en testamentos y seguros. El deterioro inexplicable de tu salud. La frialdad disfrazada de cansancio. La manipulación disfrazada de preocupación. Si algo de esta historia te suena familiar, si ves estas señales en tu propia vida o en la vida de alguien que amas, actúa ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Yo tuve suerte. Iván tuvo el coraje de mostrarme la verdad justo a tiempo. Pero no todos tienen esa suerte. Cuídate. Escucha a tu familia cuando te advierten. Confía en tus instintos cuando algo se siente mal. Y recuerda, el amor verdadero nunca planea tu muerte. El amor verdadero nunca te aísla. El amor verdadero nunca te manipula. Si estás en una situación de abuso, manipulación o peligro, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Ve a la policía. Ve a un doctor. Pero no te quedes callado esperando que las cosas mejoren solas. La dignidad no se negocia. Tu vida no está en venta. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Suscríbete al canal para más historias reales de personas que eligieron defenderse.
Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Porque aquí no contamos historias de víctimas. Contamos historias de supervivientes, de personas que miraron a la muerte a los ojos y decidieron vivir. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, si yo pude sobrevivir y reconstruir mi vida a los 68 años, tú también puedes. Cuídate, valórate y nunca olvides que mereces ser amado de verdad, no solo actuado.